a más compañeros que se suman a esta transmisión, a esta edición de Sin Censura Nocturno, y se viene otra mesa de diálogo interesantísima. Le agradezco al escritor y periodista Kurt Harvard por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás, Kurt? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde te encuentres. Pues aquí desde Oaxaca, entonces buenas noches y muy bien, Vicente. Gracias por el tiempo y el espacio. Gracias, Kurt. También saludo a José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo. ¿Cómo estás, maestro? Un abrazo, buenas noches. Hola, hola, encantadísimo estar con ustedes y pues bueno, déjame bajo tantito porque encantadísimo estar con ustedes y pues bueno, hay muchos temas que abordar interesantes esta noche. ¿Tú dónde te encuentras? ¿En qué estado? En San Miguel de Allende, Guanajuato. Aquí está tu casa. Ya le ayudaste a buscar su urna a Vicente Fox porque decía que iba a salir a votar ayer y nadie le dijo que en Guanajuato no había elecciones. Es un chascarrillo, un chascarrillo. Y también saludo al periodista y lingüista Miguel Martín Felipe Valencia. Te agradezco mucho, Miguel Martín. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Vicente, y por mí que no la encuentre, ¿eh? Por mí que la siga buscando Fox. A ver, déjenme iniciar con Kurt. Estás en Oaxaca. ¿Cuál es tu balance de una aplastante victoria de Morena, de la coalición Juntos Hacemos Historia, y que demuestra que la gente en Oaxaca, Salomón Jara, de hecho, es el candidato más votado en la jornada electoral ayer, allí en Oaxaca, que demuestra, Kurt, que en Oaxaca la gente aprecia muchísimo más lo que ha estado haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación que el gobierno de Alejandro Murat, el gobernador, el todavía gobernador priista. Así es, Vicente, como bien dices, fue una victoria aplastante de más de 60%, ¿no? Una ventaja de unos 35 puntos, ¿no? Y esta fue una victoria que nunca fue realmente en duda, ¿no? En general fue una jornada electoral pacífica. Sí hubo unos incidentes de quema de urnas en la costa relacionados con temas locales ahí de ciertos municipios, ¿no? Pero lo que es importante, creo que destacar para mí, en un estado donde ha habido históricamente cierta fragmentación política, es que hubo una remarcable unidad en este caso. Por ejemplo, yo fui al cierre de Morena, ahí en Alameda de León, y ahí estaba Salomón Jara ahí con Benjamín Robles, anteriormente su acérrimo enemigo, ¿no? Ahí estaban compartiendo el templete. Ahí Susana Harp también, después de acudir al Tribunal Superior, también no causó, es decir, no hubo un conflicto, ¿no? entre grupos como varios habían vaticinado. Y esto dio obviamente resultados el día de la elección, ¿no? Esta unidad ahí entre los varios actores políticos en el Estado. Lo que se espera es que esto siga a lo largo de este gobierno, porque hay mucho por hacer en Oaxaca. El gobierno de Murat Jr. Ha sido un pésimo gobierno, retomando la corrupción de su papá, dejando todo un rastro, todo un camino de obras inconclusas, y hay mucho por hacer ahí. Entonces va a hacer falta esta misma unidad entre todos los actores políticos en Oaxaca, ¿eh? Qué interesante lo que mencionas, Kurt Harvard. José Alfredo Gutiérrez Falcón, lo que te haya llamado la atención, el balance desde tu trinchera de lo de ayer. Pues bueno, en principio, pues el arrastre de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues bueno, muchas veces vemos que en el partido Morena se cometen errores, yo al menos lo veo bastante seguido, pero a pesar de ellos, a pesar de todo lo que pueda ocurrir al interior de Morena, que es un partido que a mí se me hace antidemocrático, al interior, pues el arrastre que tiene el deseo de la gente de que la Cuarta Transformación siga es impresionante. Yo siento que Andrés Manuel López Obrador está cada vez más
mejor posicionado, la gente está convencida de los beneficios que nos ha traído la cuarta transformación, y pues yo me quedo con eso, y la verdad es de que yo, la verdad, me quedo con, ya sabíamos que 4 gobernaturas se iban a ganar de manera holgada, pero la verdad es que yo me quedo con el esfuerzo de Nora Rubalcaba, porque la verdad hizo una campaña ejemplar, su mensaje ha sido limpio, ha sido puro, ha sido franco, y la verdad es de que yo siento que Nora Rubalcaba es un gran personaje porque desde siempre ha asumido estas candidaturas de riesgo que no las tenía ganadas. Imaginemos, o sea, si ahorita no pudo ganar, imaginemos cuando se fue candidata en 2 ocasiones anteriores, una por Morena y otra por el Partido de la Revolución Democrática, y entonces siempre asume ese riesgo, siempre está puesta para pues afrontar cualquier cosa, para llevar el mensaje, para llevar el propósito de la Cuarta Transformación Nacional. Desde luego, qué bueno que se ganaron estas candidaturas, pero también me quedo con que la candidata, ahí con Nora Rubalcaba en Aguascalientes hubo una encuesta confiable, hubo unión entre los precandidatos. Ella es una persona del movimiento, no es una candidata traída de fuera como ocurrió en Nuevo León, por ejemplo, y pues bueno, estuvo levantando, no alcanzó a concretar la victoria, pero de cualquier forma yo me quedo con ese esfuerzo impecable que hizo Nora Rubalcaba. Miguel Martín, Felipe Valencia, pues no que estaban celebrando en la oposición, no que era el discurso de victoria. Kenia López Rabadán hoy, la senadora del PAN. El proceso electoral celebrado en 6 estados del país estuvo plagado de ilegalidades cometidas por Morena. Se utilizaron servidores públicos para la coacción del voto, se pactó con el crimen organizado, amenazaron a la gente con quitarle sus programas sociales. Aunque el presidente intente desvirtuar sus vínculos con el crimen organizado, la realidad es que sí los tiene. No se trata de campañas orquestadas, existe un vínculo público y notorio entre las bandas del crimen organizado y el primer mandatario de este país. ¿De acuerdo a quién? ¿Qué pruebas? Nada. Pero ya cambiaron de ¿dónde está su 6 de 6? Le ganamos la tirada a Morena a patalear y a chillar como ya es una costumbre, Miguel Martín. Pues es un arma arrojadiza que han utilizado contra muchos gobiernos de izquierda en Latinoamérica, que por ejemplo se lo han endilgado también a Evo Morales, se lo han endilgado también en su momento a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro recientemente, y ahora lo hacen con Andrés Manuel. Pero yo razonaba esto, fíjate Vicente, en un artículo que escribí, y yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el presidente, si para estar coludido con el crimen organizado, pues es muy mal socio, porque el veneno, la kriptonita del crimen organizado es el estado de bienestar. ¿Por qué un presidente coludido con el crimen organizado dejaría de darles personal? ¿Por qué alejaría a los jóvenes del crimen organizado a través no solo de las becas o del programa de capacitación laboral que es Jóvenes Construyendo el Futuro, sino también de la creación de nuevas universidades, ¿no? Por cierto, con enfoque comunitario, para que ya no salga gente como la hija de Jorge Castañeda a ningunear a los pueblos originarios de México. Entonces, el presidente, si supuestamente está coludido con el crimen organizado, pues es un muy mal socio, porque pues, el presidente propugna por un estado de bienestar, y eso es lo que está reflejando, y está gastando muchísimo dinero, y yo digo que muy bien empleado. Entonces, no sé, ¿para qué gastar tanto dinero, no? ¿Para qué gastar tanto dinero en hacer todo lo contrario con un contubernio con el crimen organizado? Si sería más fácil dejar a los niños sin estudio, sería más fácil dejar a los jóvenes sin trabajo, sin ningún estímulo, sin ningún sueño, y entonces sí, serían carne de cañón para el crimen organizado, y entonces a lo mejor pues igual podría venir otro y hacer una limpieza étnica como Calderón, ¿no? Porque pues no nos hagamos tontos, ¿a poco murieron jóvenes ricos durante el calderonato en esa disqueguerra contra el crimen organizado? Entonces, pues yo creo que haciéndonos estas preguntas razonables, nos vamos a contestar
pues que el presidente, claro que no está coludido con el crimen organizado, porque el presidente está haciendo lo que en muchos años no se hizo en México, que es buscar el estado de bienestar, y el estado de bienestar mata al crimen organizado, y por eso es que el presidente siempre ha dicho que hay que atacar las causas, no es pura demagogia, lo está haciendo en los hechos, así que pues por eso es que no se sostienen estas acusaciones. Pero qué bonito es actuar, qué bonito es el histrionismo. Hoy precisamente salía Lili Telles en esa mesita de comiendo gratis con el Azraqui, que estaba diciendo, ojalá me preste vida, Dios me preste vida, Andrés Manuel López Obrador, para verte tras las rejas. Imagínate nomás. O sea, sí, todo el tiempo andan en personaje, se creen muy bien su papel. ¿Por qué es eso? Están interpretando un papel, porque no lo veo viable de otra forma. Es puro histrionismo que simplemente pretende demeritar lo que hace el gobierno, lo que hace el presidente. Y si ese es su discurso, si esa vacuidad va a ser su reclamo publicitario o su reclamo propagandístico para que voten por ellos, pues van a seguir perdiendo como lo hicieron en estas últimas elecciones. Sobre este tema de los presuntos vínculos del presidente con el narcotráfico, imagínense, hasta un crítico como Edgardo Buscaglia, catedrático, el doctor Edgardo Buscaglia, experto en seguridad, escribió en Twitter: no existen datos objetivos que muestren al gobierno de AMLO en manos del cártel de Sinaloa, como sí lo estaba el desgobierno de García Luna y Calderón. Ahí se las dejo de tarea. Bueno, déjenme regresar con Kurt Harvard para poner otro tema sobre la mesa en esta mesa de diálogo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que no va a la Cumbre de las Américas, Kurt. Una Cumbre de las Américas que creo que va a fracasar. Y dice el presidente: a mí no me vayan a culpar, no me culpen del fracaso de la Cumbre de las Américas, cúlpenle a los políticos que han estado presionando a Joe Biden para que se excluya a naciones, a países de esta cumbre. Después anuncia también en la mañanera que va a ir en julio a la Casa Blanca, lo confirma la Casa Blanca. Dame tu opinión acerca de esta postura, desde mi perspectiva, de mucha dignidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que vuelve a levantarse, no ante el imperio, sino como un líder regional, un líder del Río Bravo, del Río Grande, para abajo. ¿O cómo lo ves tú, Kurt? Sí, es interesante, Vicente. Estos como 20 minutos hoy en la mañanera, cuando trató ese tema de la cumbre, fueron para mí, pues, uno de los 20 minutos más, pues, eléctricos, por decirlo así, de todas estas horas de mañaneras a lo largo de estos 4 años, ¿no? Cuando el periodista del medio japonés hizo esta pregunta, creo que no, no sabía lo que le deparaba en cuanto a respuesta, ¿no? Ahí en esos 20 minutos, ¿no? El presidente primero da una lección de política a Joe Biden, diciéndole que pues un abrazo a Joe Biden, pero en la política hay que tomar posturas. Y la indecisión cobra su factura, que es exactamente lo que ha pasado con Biden en todo este asunto de la cumbre, ¿no? Dicen que no iban a invitar a ciertos países, luego que no habían girado las invitaciones, luego que no les iban a invitar, luego otra vez invitaciones, y llegamos hasta los últimos días con la indecisión, la falta de agenda, todo eso, ¿no? Primero, ¿no? AMLO está ahí básicamente dándole la cátedra política a Biden, ¿no? Luego, muestra un gran conocimiento de la política estadounidense, pues primero criticando a los republicanos, ¿no? Básicamente como inhumanos por sus posturas autoritarias y en contra de los migrantes, pero también señalando que hay demócratas involucrados en eso, específicamente el senador Bob Méndez, ¿no? Cubano-estadounidense, que es el jefe del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, y es él que ha estado atrás de toda esta postura obsoleta y ridícula, ¿no? En cuanto a la cumbre, ¿no? Diciendo las cosas por su nombre. Y no solo eso, en cuanto al bloqueo contra Cuba, fue muy claro en decir que Estados Unidos está intentando manejar el argumento de los derechos humanos con tal de excluir a países,
pero el embargo es la violación más grande de los derechos humanos. Incluso lo calificó como genocida, ¿no? Bloquear a un país, una isla como Cuba, para que ni siquiera puedan importar alimentos y medicinas necesarios, ¿no? Ahí, ¿no? Para también luego decir que obviamente no acepta hegemonías de nadie, ¿no? Ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ¿no? Todo esto en el transcurso de unos 20 minutos cuando estaba bien golpeando el podio con mucha énfasis en estos puntos. Kurt, déjame decir que para mí es fascinante que tú nos estés ayudando a este análisis. Tú eres estadounidense, ¿no? Sí, de origen, sí. Déjame preguntarte, ¿qué te pasa por la mente cuando escuchas al presidente Andrés Manuel López Obrador señalar las contradicciones de tu país, que de alguna manera también es mi país, porque soy ciudadano de ambos países, de nacimiento en México, de adopción en Estados Unidos. Pero a mí me pareció muy interesante decir, ya basta de esta visión monroísta hacia abajo. No podemos permitir que esta visión imperialista de América para los americanos continúe. Y a mí es donde me emocionó, me erizó la piel. Yo te lo pregunto a ti, ¿cómo ves este discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la gran potencia, Kurt? A mí me emocionó también, francamente, aunque yo haya nacido en Estados Unidos, yo soy un crítico feroz de sus políticas imperialistas ahí, y absolutamente sin sentido, ¿no? Es decir, son políticas absolutamente sin sentido. Es decir, Estados Unidos intenta desde hace 60 años aplastar a Cuba, pero tiene grandes relaciones con China, que también califican de dictadura, y incluso Biden está planeando hacer un viaje a Arabia Saudita, ¿no? Es decir, es una política visceral basada en su incapacidad de derrocar al régimen castrista, ¿no? Es decir, no hay una lógica atrás, no hay un sentido atrás, ¿no? Y eso lo vemos vez tras vez tras vez en la política estadounidense, una política autoritaria, paternalista, agresiva, visceral, ¿no? Sin reflexión, sin pensar, desactualizada. Y es muy importante, ¿no?, que el presidente de México y de otros países pongan hasta aquí con eso. ¿Tú recuerdas a algún presidente de, digamos, Salinas o de la Madrid o López Portillo para acá? ¿Tú recuerdas, no sé, los últimos 20, 30 años, un presidente con esa dignidad y con esa autoridad moral para hablarle así, de tú a los Estados Unidos? No, ninguno en la época neoliberal. El único caso que puedo mencionar sería, y jamás digo cosas buenas de Fox, es cuando el gobierno de Fox se opuso a la guerra en Irak en 2003, que creo que fue una de las pocas buenas cosas que hizo el gobierno de Fox. Pero bueno, 95% de la población mexicana estaba en contra de esta guerra, y no creo que haya podido ser de otra, ¿no? Pero pues pocos casos así. Aparte de eso, en esta generación ha sido un gobierno tras otro muy entreguista y muy servil. Y vemos lo que pasa con el gobierno servil. Es decir, uno cree, tal vez desde el lado neoliberal, es decir, de esos gobiernos, si trato bien a Estados Unidos, me van a tratar bien a mí. ¡No! Estados Unidos es un enorme bully. Si tú te dejas, ellos aprovechan. Y es lo que hicieron con el Plan Mérida, inundar el país con agentes de la DEA, la FBI y todo eso. Si tú les das 1 centímetro, ellos toman 1 kilómetro, ¿no? Entonces, esta política de, por favor, si solo soy más buena onda con ellos, me van a finalmente respetar, no funciona con ellos. Esto hay que entenderlo bien claro. Muy bien. Me emociona mucho que para la audiencia podamos contar en esta mesa de diálogo con Kurt Harvard. Yo también te escucho, José Alfredo Gutiérrez Falcón, tu opinión sobre esto que estamos viendo. Para mí es histórico también.
Sí, y bueno, volteando a otra latitud, tengamos en cuenta que Andrés Manuel López Obrador todo este planteamiento lo está haciendo inspirado en la posible integración económica de toda América. Entonces, volteando hacia Europa, ya que Kurt lo abordó el tema estadounidense de una manera magnífica, quiero comentarles que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que no va a la cumbre, de inmediato me llegó el recuerdo del estadista Charles de Gaulle cuando se levanta de la mesa del Consejo Europeo y se le llamó la crisis de la silla vacía. Esta ausencia de Charles de Gaulle de esa mesa del Consejo Europeo, pues trajo consecuencias muy positivas que de haber estado ahí no hubieran sucedido. Entonces yo creo que estamos ante un estadista enorme. Afortunadamente yo creo que uno de los más brillantes, si no es que el más brillante en este preciso momento en el mundo, que es Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, siguiendo con ese ejemplo, Charles de Gaulle tenía una excelente amistad con Konrad Adenauer, que era el canciller alemán en aquel entonces. Y fíjense que después de haber estado, en la Segunda Guerra Mundial, bombardeándose Alemania y Francia, pues de Gaulle propone empezar a restablecer la amistad con Alemania, y Adenauer, que también otro gran estadista, pues empiezan a hacer este cambio, esta amistad entre dos países que en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera se habían confrontado, y después nace una alianza estratégica súper importante para la Unión Europea. ¿Por qué? Porque de este tratado, Adenauer y de Gaulle firman un tratado que se llama el Tratado de Eliseo, y ese tratado ha servido muchísimo para la cristalización, para concretar el proyecto de la Unión Europea, porque pues bueno, si se pudieron poner de acuerdo y se pudieron estrechar las manos, incluso de Gaulle le da 2 besos en cada mejilla a Adenauer, y Adenauer con la frialdad de los alemanes no supo qué hacer, y en la firma le da 2 besos. Entonces así se cristaliza la unión de la Unión Europea. Entonces creo yo que hay una semejanza entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, que en realidad creo que Biden sí quiere esta unión de América Latina. Biden sí quiere tener esta transformación en toda América, pero pues como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, él es una persona buena, está recibiendo muchas presiones, y por eso se extiende estos 20 minutos que nos decía Kurt, que a todos nos erizó los vellos, ¿no? Porque estábamos súper emocionados. Y hay una cosa interesante de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, cuando llega a ser presidente de Francia, instaura la Quinta República después de un referéndum. Entonces, imagínate la similitud del superestadista Charles de Gaulle con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que Charles de Gaulle llega, instaura la Quinta República. Acá fue la Cuarta Transformación, allá es un número más, pero es exactamente lo mismo, porque como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy se necesitaba un cambio, se necesitaba una transformación, y así lo entendió Charles de Gaulle en Francia, y después hace un referéndum para preguntarle a la gente qué es lo que quiere. Entonces imagínate, hay una similitud padrísima con la silla vacía, que Andrés Manuel no va a la cumbre, pero sigue en una relación totalmente totalmente fusionada, por decirlo de una manera, totalmente armonizada, yo creo que es la palabra, con Joe Biden. Siguen insistiendo y luego se reúnen, se van a reunir ahora ya en junio, y pues se instaura esta república, y hay democracia participativa en Francia como la hay ahora en México. Entonces hay unos paralelismos muy interesantes, y creo que estamos en México con un gran estadista de talla mundial, de talla global, y tenemos que estar orgullosos de eso. Miguel Martín, ¿tu opinión? Antes, la forma en la que nos infundían el nacionalismo, fíjate con qué cosas era, ¿no? Con el Mundial de Fútbol, que ahora creo que mucha gente ni lo va a pelar. Me refiero a la participación de la selección mexicana, que pues ya más bien pues ya se sabe que es
la selección de Televisa. Pero creo que estamos viviendo tiempos en los que ya el nacionalismo es algo más orgánico, ya no es algo impostado, no está fabricado desde una televisora, sino que, al menos para mí, a mí también me llega a erizar la piel, a mí también se me llega a ser bastante épico, ahora que en estos tiempos más bien épico le llaman a cualquier cosa de la cultura pop. Yo creo que más bien para épico, pues es el presidente diciendo que no acepta hegemonías, es el presidente diciendo que va a tratar de reunirse con Joe Biden para seguir insistiendo sobre lo del bloqueo. O sea, aparte, esto era no solo era una especie de tabú, que nadie se atreve, los presidentes de México no hablaban del bloqueo, nadie hablaba del bloqueo, sino que el presidente está tomando parte activa y hay que imaginarnos si es épico lo que vimos hoy en la mañanera, qué tan épico sería que el presidente lograra, a lo mejor no por sí mismo, pero sí que fuera muy influyente en la resolución benéfica, en la resolución, digamos, a favor del pueblo cubano de este bloqueo, que finalmente se levantara. Yo creo que eso sería genial, sería épico. Y cambian mucho las situaciones, ¿no? Por ejemplo, vámonos al 20 de septiembre de 2006, pues en ese tiempo precisamente quien hoy es el presidente, pues estaba en esa pugna, ¿no? Porque le habían robado la presidencia, porque como parte de esa ola democratizante o democratizadora de América Latina, pues lo lógico hubiera sido que aquí ganara Andrés Manuel López Obrador, que aquí ganara su movimiento, que en ese tiempo pues estaba dentro del PRD, y pues ya sabemos, ¿no? Le cortaron las alas o nos cortaron las alas como pueblo en ese camino por la democracia. Pero me refiero en concreto a esa fecha porque fue cuando Hugo Chávez en la tribuna de la ONU, el día anterior acababa de estar George W. Bush ahí precisamente en intervención. Y él, me acuerdo que todo el mundo lo tiene muy presente, ¿no? Porque pues fue un hito histórico de cierta forma. Dijo que por esa tribuna había pasado el diablo y se santiguó, ¿no? Y aquí en los medios mexicanos lo pintaron como un payaso, ¿no? Como que era una tontería, como que era un exabrupto, como que, ay, este Hugo Chávez, qué bárbaro, qué tonto. Pero pues realmente creo que estamos viviendo algo a la altura, ¿no? Cuando de veras se aprieta todo un presidente, de veras echa los hombros al pueblo, de veras se envuelve en la bandera y no de una manera chauvinista como la oposición, sino de una manera genuina para mostrarnos lo que es realmente plantarle cara al imperio. ¿Por qué no? Que el presidente no está usando estas categorías, es bien interesante, porque se desmarca de al menos usar el mismo léxico, por ejemplo, que algunos de sus homólogos de la lucha de izquierda, ¿no? No habla tan frontal en ese sentido como, por ejemplo, hablaba Hugo Chávez precisamente, como, por ejemplo, hablaba Fidel Castro. Sin embargo, sí es contundente y, sin embargo, sí se pone a hablar de las cosas que son sangrantes y que hacen daño ya a la región, al bloque, y si me apuran, pues a la humanidad, que es esta parte del bloqueo. Entonces, claro, pues lo dicho, para epicidad, lo que vimos hoy en la mañanera, y no la selección mexicana y no las películas de Marvel. Creo que hay de epicidades a epicidades. Para cerrar, nada más para confirmar, veía que publicabas, Kurt, Estados Unidos permitirá, como el policía del mundo, esta visión imperialista, Estados Unidos permitirá que el petróleo venezolano se venda en Europa. Y tú lo rematas y luego se preguntan por qué su cumbre es un fracaso, en referencia a la cumbre de las Américas. Ahora resulta que Estados Unidos tiene que permitir. Esa es la visión de la que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene que cambiar ya, Kurt. Sí, esos son precisamente esos tipos de incongruencias y hipocresías de las que hablamos antes. Es decir, Estados Unidos no permite que Venezuela vaya a la cumbre. Estados Unidos reconoce todavía a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, ¿no? Ay, pero cuando Rusia ataca a Ucrania, pues Biden bien manda un enviado a Venezuela para intentar hacer negociaciones acerca de empezar a volver a importar el petróleo de Venezuela. ¿Y con quién negocian? No con Guaidó, sino con Maduro. Y luego, otra vez, hay presiones interiores de los republicanos y de otros, y no podemos importar petróleo venezolano. Entonces, Biden, pues, frena esta idea, ¿no?
Pero ahora estamos viendo que ahora van a permitir que Venezuela envíe petróleo a Europa, ¿no? En el contexto de que Europa está intentando buscar otras fuentes de energía para cortar con el petróleo ruso. Entonces, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Pero ojo, este petróleo va a ir a través de dos empresas bien conocidas en México, Eni de Italia y Repsol de España. Ellos van a ser los intermediarios en este caso. Y esas son precisamente dos de las empresas que estaban involucrados en todo el asunto aquí de la reforma eléctrica aquí en México. Eni fue una de las empresas que estaba involucrado en estos mercados paralelos de energía a través de los fraudes a la figura del autoabasto, ¿no? Entonces ahora Eni va a tener un jugoso negocio siendo un intermediario para el petróleo venezolano para que llegue a Europa con tal de sustituir algo del petróleo ruso, ¿no? En el contexto de Ucrania. Y no es que lo estén haciendo de buena onda. Esos son intercambios de petróleo para deudas. Es decir, en el gran estilo colonial, ¿no? Venezuela tiene deudas con el primer mundo y van a cobrar esas deudas con recursos naturales de América Latina, que es, vaya, esa es una larga historia. Esa es una larga historia, ¿no? Se sabe bien, así empezó la intervención Habsburga en México, es decir, poderes extranjeras queriendo cobrar deudas con América Latina, ¿no? Entonces, a cómo lo vieras, este asunto huele muy mal. Pues me llama mucho la atención que sea el propio gobierno de Estados Unidos el que le dé la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador con lo que estamos mencionando, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Definitivamente esto es una muestra de la visión de Andrés Manuel López Obrador, y volviendo con la Unión Europea, porque es interesantísimo, porque Andrés Manuel López Obrador pues ha insistido mucho que ese es el modelo a seguir, y afortunadamente pues me lo sé. me tocó esa ventaja. Fíjate que la Unión Europea nace con el Tratado del Carbón y del Acero. Entonces, aquí estamos viendo cómo los energéticos están jugando un papel fundamental, el petróleo con Venezuela y el litio con Chile, Bolivia, Argentina y México. Entonces va a haber un eje, hay un eje petrolero y hay un eje de litio, entonces que va a haber en toda América, y Estados Unidos tendrá que entender que la regionalización con respeto a las soberanías es lo que le conviene a todo el mundo. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos vender hacia afuera en conjunto, y va a ser tenemos que organizarnos para que podamos ir compitiendo, como dijo Andrés Manuel López Obrador, desde aquel memorable aniversario de Simón Bolívar en el Castillo de Chapultepec, para que podamos enfrentar comercialmente a Asia. ¿Por qué? Porque de esta forma empezamos a competir de manera creativa, comercial, pacífica, y por eso no ha habido guerras entre los países de la Unión Europea, porque ya se pusieron de acuerdo, ya se integraron, ¿qué tienes tú, qué tengo yo? Vamos a intercambiar, etcétera, etcétera. Y esta es la visión de Andrés Manuel López Obrador, y le da la razón el conflicto Rusia con Ucrania, porque ahora tenemos que organizarnos mejor para ser autosuficientes toda América, y le da la razón el crecimiento de la economía de China. Entonces, pues bueno, estamos lo vuelvo a repetir, ante un gran estadista que afortunadamente nos tocó que fuera nuestro presidente de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque él tiene una visión, pero clarísima de lo que se tiene que hacer, y está planteando esta integración y este permiso, vamos a entrecomillarlo, que le da Estados Unidos a Venezuela para que exporte petróleo hacia Europa, pues es una evidencia clarísima. Y no solo eso, la compra de petróleo que Andrés Manuel López Obrador dijo que se hizo en lo oscurito, de petróleo de Norteamérica a Venezuela. Entonces, pues estamos viendo toda esta reconfiguración, y hay un jefe de Estado que leyó todo eso y se llama Andrés Manuel López Obrador. Cerramos con tu comentario, con tu opinión, Miguel Martín.
Pues en efecto, ¿no? Ahí se ve que realmente, pues, Estados Unidos tiene mucho de contradictorio, más allá de que con su industria cultural, pues quieran tapar todo esto, ¿no? Que con esa industria cultural a muchos los hayan convencido y no vamos tan lejos, no vamos a verlo solo a nivel mundial, sino aquí en México, la oposición, si tú le preguntas al grueso de ella, sobre todo a los panistas, pues ellos juran y perjuran que Estados Unidos sigue siendo una autoridad moral, una autoridad incluso judicial, casi a nivel mundial, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, a esta señora que para que nos riamos un poco, irónicamente, Mariana Gómez del Campo es dueña de 3 salones de belleza, fíjense cómo están las cosas, y ella, ya ven que ha sido la presidenta de Asuntos Internacionales del PAN, ¿no? Y obviamente, pues, ella suele ir encabezando comisiones que quieren hacer que Joe Biden regaña al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando realmente pues no tendrían cara, no la tienen, es que no la tienen. Y por otro lado, pues vemos que en efecto estos países no están fregados hacia su interior porque se estén violando los derechos humanos, como lo dice precisamente, lo arguyen estos organizadores de la Cumbre de las Américas para no invitarlos, sino que más bien es por estos bloqueos, que en efecto son de lo más inhumanos, que en efecto son siempre negados en el discurso oficial y que tantito que les permitan, ¿no? Que les den chance, ay, por favor, con cuánta benevolencia los dejan por fin comerciar con lo que ellos producen de manera muy legítima. Entonces, estas cuestiones, pues realmente sí siguen dándole la razón al presidente. Y por cierto, también muchos analistas apuntan a que de plano, al no ir el presidente, no tiene relevancia la cumbre, que al no ir el presidente, pues la cumbre se cae y es un fracaso. Entonces, pues ya vemos, yo creo que de qué tamaño, en efecto, como lo dicen los compañeros, de qué tamaño es un líder o de qué tamaño es el líder que tenemos actualmente, que no solo, creo que su sombra se extiende por más de solo México, sino que también es Latinoamérica, todo Latinoamérica. Fíjate nada más, ojalá que no se me vaya a asustar Kurt por mis majaderías. Ustedes me conocen más que Kurt, pero chingada madre. Ahora sí tenemos presidente. No como el que mandaba Luis Videgaray casi cada semana a la Casa Blanca con Jared Kushner. ¿Qué diferencia entre un gobierno encabezado por un hombre que dice no voy a la cumbre por esto y por esto otro, vamos a expulsar al embajador de Corea del Norte porque el vecino del norte trae broncas con Corea del Norte? Vaya, los que no vean la diferencia es porque están muy despistados o necesitan terapia. Mi querido Miguel Martín, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, a tu canal de YouTube, a tu Twitter, a tus espacios, a tus columnas para que también te lean? Muchas gracias, Vicente, muchas gracias. Pues sí, a mi columna, que la pueden leer semanalmente, una de política y una de cultura, ya saben, en Regeneración MX. También me encuentran en Twitter como @MiguelMartinfe, en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal Al Aire con Miguel Martín, que ahorita terminando Sin Censura, tenemos una noche literaria con Ramiro Padilla, que siempre se ponen sabrosas estas noches de los lunes literarios aquí con el Chairo Mayor Presidencial. Así que pues muchísimas gracias por su apoyo y es un honor siempre estar en estas elevadas mesas de Sin Censura. Gracias, Miguel Martín. José Alfredo Gutiérrez Falcón, también hay que invitar a tu cuenta de Twitter, a tu página de internet, a que lean tus columnas. Sí, pues gracias Vicente. Estamos en Los Reporteros MX. Mi columna se llama A los Jóvenes y le puse así porque nuestro presidente siempre está haciendo un llamado para que los jóvenes tengan más información y se llama A los Jóvenes y está en Los Reporteros MX, se publica los viernes, ahí ojalá nos puedan leer. También en Twitter estoy como @Gutiérrez Falcón, en Facebook estoy como JA Gutiérrez Falcón y mi página web es gutierrezfalcon.media. Ahí pueden ver todos mis contenidos
y ahí vamos a estar escribiendo de esto que estamos comentando el día de hoy también. Claro que sí, José Alfredo. Kirk Harvard, ¿en dónde te pueden seguir? ¿En dónde te pueden leer las miles de personas que están conectadas en esta transmisión de Sin Censura? Sí, Vicente, me pueden encontrar en Twitter, @KurtHagbard, como se ve ahí en la pantalla, Kurt Hagbard como mi nombre. Ahí estoy bastante activo ahí en Twitter. Yo escribo en una revista estadounidense que se llama Jacobin, y ahí también me pueden encontrar mis entregas, todos están en línea. Están en inglés, pero varias ya han sido traducidas, ¿no? Voluntariamente por los lectores, de manera muy, muy, muy amable y muy solidaria. También, yo también tengo un pie en el mundo literario, ¿no? Como el otro compañero, y tenemos una iniciativa aquí que se llama Editorial Matanga, y publicamos autores oaxaqueños. Entonces ahí es www.editorialmatanga.com, y ahí pues estamos descubriendo, publicando nuevas voces en la escena literaria aquí del sur. Matanga, como Matanga dijo la changa. Exactamente. Sí. Eso, chingado. Oye, pues sigue disfrutando de Oaxaca, una tierra que tanto amo y que necesitamos apoyar, porque por allá en Pochutla, por allá en Pluma Hidalgo, en la sierra, allá cerca de Huatulco, la están pasando mal luego del paso del huracán Ágata. Prometo ir a visitar a muchos de ustedes, amigos, para ver cómo podemos apoyar desde esta trinchera muy humilde, pero creo que todo marca, todo cuenta en momentos de necesidad. Te encargo por allá, esa tierra que tanto quiero, mi querido Kurt. Gracias por acompañarnos, espero que regreses pronto a las mesas de diálogo. Gracias, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Gracias, Miguel Martín. Que pasen excelente noche. Cuídense. Buenas noches. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.